Bien, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un ejemplo de examen de circuito de segundo orden. Como sabéis, estamos en la lección 12, ¿de acuerdo? La penúltima que vamos a ver en la asignatura. Y lo que vamos a ver en este circuito es un circuito o el transitorio de un circuito que se produce por la conexión y desconexión de unas fuentes. Fuentes que tenemos en la parte de abajo. Tenemos una fuente I sub G1, ¿vale? Que es la que se va a conectar a partir de un instante de tiempo t0, y una fuente I sub G2, que como nos dice el enunciado, es la fuente que estaba alimentando a ese circuito, pues con anterioridad y con un tiempo relativamente grande de conexión. Cuando te quieren decir que un circuito estaba en régimen permanente o que llevaba mucho tiempo, que mucho tiempo pueden ser 10 minutos, pues normalmente para despejar dudas nos dicen que el circuito llevaba un tiempo infinito, ¿de acuerdo? Con el conmutador S1 en la posición 1. Es decir, tenía conectada la fuente que tenemos a la derecha. La fuente que tenemos a la derecha es una fuente, como veis, que antes de que se produzca el transitorio, pues era una fuente de valor constante, en este caso de 80 amperios. Bueno, pues en este circuito lo que vamos a ver son varias cosas interesantes. En primer lugar, un circuito de segundo orden que no tiene condensadores. Como sabéis, un circuito de segundo orden lo que tiene que tener es, por la regla de la vieja que os decía, o bien dos condensadores, o bien dos bobinas, o bien un condensador y una bobina. Y en este caso esa regla de la vieja nos dice que efectivamente este circuito podría ser de segundo orden. ¿Podría ser de orden inferior? Sí, lo podría ser si esa L1 y esa L2 pudiesen formar un equivalente que fuese una nueva bobina. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo se trabaja, cómo se establece la ecuación diferencial y cómo se trabaja con esto. Fijaos en una cosa que es muy importante, que yo diría que es más importante que la resolución de este circuito. Y es una cosa que digo siempre y que me canso de decirla, y es que hay que leer muy bien el enunciado. Y hay que perder el tiempo, entre comillas, y dedicarle 5 minutos a entender, de acuerdo, qué nos está pidiendo el enunciado y qué vamos a hacer. Daos cuenta que para resolver este circuito tendremos que aplicar algún método de nudos, algún método de mallas. Puede que tengamos que cambiar la geometría de una fuente. Puede que tengamos que asociar algún elemento para reducir el circuito. Todo eso hay que pensarlo antes de empezar a resolver. Es decir, como decía el entrenador aquel, no podemos salir como pollos sin cabeza. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos ir al examen ya empezando a resolver cosas sin saber qué es lo que vamos a tener que resolver dentro de 10 minutos. Bueno, pues por favor, si me queréis hacer caso en algo, siempre que os enfrentéis a un examen, perded el tiempo en leer los enunciados. No solamente en un examen, sino en la vida. Es decir, cuando tengáis que hacer un proyecto y os pongan unas condiciones, antes de empezar a calcular cosas, leed bien cuál es el problema, cuáles son las limitaciones y qué es lo que queremos conseguir, porque eso os va a ahorrar mucho trabajo. Lo contrario, os insisto, es, como decía el Toshak, el entrenador, es ir por ahí como pollo sin cabeza. Bueno, pues también en los ejercicios, aunque parezca mentira, los ejercicios os van guiando, os van diciendo qué es lo que tenéis que hacer para resolver esto. ¿De acuerdo? No os dicen la resolución, pero sí cuáles son los pasos lógicos. Y respecto a esto, al final del vídeo veréis la importancia de leerse los enunciados, ¿vale? Bueno, pues lo primero que nos pide el ejemplo este que tenemos aquí es que establezcamos los valores iniciales de las tensiones e intensidades en los elementos pasivos del circuito, en t igual a 0 más. ¿Por qué en t igual a 0 más? Estamos aquí. Bueno, pues en t igual a 0 más porque, lógicamente, el transitorio comienza ¿cuándo? Pues comienza cuando en el instante t igual a 0 se cierra el interruptor y aquello empieza a evolucionar. Ese instante en el cual empieza a evolucionar es, por decirlo así, el punto 0, pero con intervalo, por decirlo así, abierto a la izquierda. Es decir, lo que pasa una vez que ya el interruptor se ha conectado.
Bueno, pues para obtener esas condiciones iniciales, la razón es simplemente que las vamos a necesitar. Es uno de los tres pasos, las condiciones iniciales o los valores iniciales es uno de los tres pasos, concretamente el que llamamos paso 3, pero que el orden se puede cambiar. Es uno de los tres pasos que necesitamos para resolver precisamente el transitorio de este circuito. Por tanto, ¿cómo sacamos las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales las sacamos o bien de la regla 1 o bien de la regla 2. Y las tenemos que sacar de la regla 1 o de la regla 2, pues dependiendo de que tengamos condensadores o de que tengamos bobinas. En este caso, si tenemos bobinas, lo que sabemos es que la intensidad de esas bobinas antes tiene que ser igual a la intensidad de las bobinas después, porque si no, tendríamos un problema o una incongruencia desde el punto de vista de la energía que hay en el campo. Ya lo he dicho un montón de veces, lo dije en teoría, que si hay un cambio brusco de intensidad, lo que estamos diciendo es que la energía del campo magnético va a variar de forma brusca, y eso supone potencia infinita. No hay otra solución. Y potencia infinita, quizás al 2050 descubran la potencia infinita nuestros sesudos políticos, pero de momento no la hay. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Bien, pues lo que necesitamos es partir de las condiciones que hay antes. ¿Y antes qué tenemos? Pues antes lo que tenemos, lo tenemos aquí, es una fuente que es constante. Si tenemos una fuente constante, ¿qué pasa? Olvidaos de la fuente I1, que de momento en el circuito no pinta nada. Si tenemos una fuente constante y el circuito lleva mucho tiempo, es decir, un tiempo infinito, aunque no va a ser infinito obviamente, significa que el circuito antes de t igual a 0 estaba ¿en qué? Pues estaba en un régimen permanente. ¿Qué tipo de régimen permanente? Pues un tipo de régimen permanente de continuo, ¿vale? O de C, ¿vale? Un permanente de continuo, para distinguir del permanente AC, el permanente de alterna, que es el RS. Bueno, pues ¿qué pasa en un régimen permanente de continuo? Pues un régimen permanente de continuo lo que pasa es que las bobinas son un corto. No significa que no existan las bobinas, ¿vale? Las bobinas L1 y L2 siguen existiendo. Lo único que pasa es que su equivalente en este tipo de régimen, si me deja esto, su equivalente en este tipo de régimen sería un cortocircuito. Bueno, pues si hay un cortocircuito, fijaos que la impedancia de este elemento es 0. Luego los 80 amperios que está mandando la bobina por esta conductancia G2, ¿por dónde se van a ir? Bueno, pues podríamos hacer un equivalente, un paralelo entre estos dos elementos y este elemento de aquí, pero yo ya hacer los paralelos a estas alturas creo que debemos estar un poco más avanzados. Y lo que va a suceder es que por la bobina L2 van a circular 80 amperios y por la bobina L1 van a circular 0 amperios, porque la intensidad se tiende a ir donde hay menos impedancia, y obviamente en la bobina L2. ¿Y cuánta impedancia menos hay? Pues como bastante, ¿de acuerdo? ¿Vale? El camino de L2 tiene 0 y el otro tiene G1, con lo cual se va a ir todo por L2. Plantead vosotros las ecuaciones, esto no es para remitírmelo, pero a estas alturas creo que sois capaces de plantear esas ecuaciones. Bien, una cosa muy importante que yo quiero destacar, ¿vale? Que es otro de los objetivos de este ejercicio. Y otro de los objetivos de este ejercicio es el tema de las referencias. ¿Vale? Nosotros tenemos que marcar unas referencias de polaridad. ¿Cuáles van a ser mis referencias de polaridad? Pues mis referencias de polaridad van a ser estas. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar referencias de polaridad, las mismas, estoy marcando tensiones, voy a utilizar las mismas para tensiones que para intensidades. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los problemas más frecuentes con los que me encuentro. La gente, o vuestros compañeros en cursos pasados, o a lo mejor algunos de vosotros mismos, no marcan las referencias. Bueno, pues igual que yo he pintado los 80 amperios con una flecha, hay que marcar a dónde estamos marcando las referencias. ¿Vale? Bueno, pues vamos para allá. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué sabemos? Pues lo que sabemos de este circuito es que la intensidad que hay en L2
en el instante C2-, con la referencia que tiene la flecha azul, es 80 amperios. Y de acuerdo con la regla 2, esto tiene que ser, bueno, ya está moviéndose, la intensidad L2 que hay en C2-. ¿Vale? Esto es lo que me interesa. ¿Vale? ¿Y qué me interesa también? Pues me interesa también saber que la intensidad que hay en la bobina L1, de acuerdo con la flecha azul, o ya que hemos puesto la tensión en ese sentido con la nueva flecha azul que he pintado, la intensidad de la bobina L1 antes es igual a 0 y esa intensidad tiene que conservarse después. Bueno, pues aquí también hay mucho personal que se me pone a calcular todos los valores en las resistencias, todas las tensiones en las bobinas, todas las intensidades de los condensadores antes. La pregunta es, ¿para qué sirve eso si no se conservan? No sirve para nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo? Pues vamos a saber lo que hacemos. Lo que pasa en C2- con las magnitudes eléctricas que no se conserven, me importa absolutamente nada. Bueno, pues no perdéis el tiempo. Calculad las dos cosas que en este caso se van a conservar, que son las variables de estado. ¿De acuerdo? Bueno, pues las conservamos. Y ahora pasamos al instante de tiempo t igual a C2+. ¿Vale? ¿Qué pasa en el instante de tiempo t igual a C2+? Pues en el instante de tiempo t igual a C2+, lo que tenemos es un transitorio, ¿vale? Y un transitorio y no un permanente, que esto es otro error. ¿Por qué digo que esto es otro error? Pues porque hay mucha gente también que alucina y sigue en el instante t igual a 0, suponiendo que las bobinas son un cortocircuito. Bueno, pues que se sigan sin ver los vídeos de teoría y que pongan cortocircuito lo que quieran. ¿De acuerdo? Los que estáis viendo los vídeos, sabéis que en t igual a 0+ tendremos un transitorio en el 99% de los casos. Luego yo no puedo suponer que la bobina es un corto, ni la L1 ni la L2. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Bueno, pues lo que tengo que calcular son las condiciones iniciales en ese momento. ¿Y en ese momento qué tenemos? Pues en ese momento tenemos esta fuente de intensidad, que vale ¿cuánto? Pues esta fuente de intensidad inicialmente vale 100 amperios. ¿Vale? El interruptor está conectado. Tenemos la conductancia G1. Tenemos la bobina L1, que sabemos que va a tener 0 amperios. A los matemáticos no les gusta mucho poner el 0 así con una raya. Sé que está mal, pero es porque no parezca que es algún nudo o alguna historia rara. ¿Vale? Perdón, matemáticos. La L2, que sabemos que en T0 tiene 80 amperios, y la conductancia G2. Bueno, pues aquí fijaos que al cambiar el interruptor, estoy en la figura de arriba, la posición 1 a la posición 2, lo que tenemos es la fuente de la derecha desconectada. ¿Cómo se obtienen las condiciones iniciales? Pues se obtienen las condiciones iniciales, tenemos los valores de sobra, porque son los valores de estado, el 0 amperios y el 80 amperios. Y me diréis, ¿y cómo puedo obtener todo eso de aquí? Pues por definición, si tenéis lo que pasa en los elementos L's y C's, lo conocéis todo. Y si no lo conocéis, pues pegarle un repaso al tema 1. ¿Vale? Porque no es un problema de que no lo tengas, sino de que no sé calcular circuitos. ¿Vale? Bueno, pues si ponemos la ecuación de este nudo, ¿qué pasa? Pues la ecuación de este nudo nos diría que ¿cuál tiene que ser esa intensidad? Pues esa intensidad que va por aquí, fijaos que la referencia la hemos puesto así. ¿Cuánto tiene que valer esa intensidad? Pues esa intensidad forzosamente tienen que ser menos 80 amperios. Y si esa intensidad son menos 80 amperios, ¿cuánto vale la tensión en la conductancia G2 en C2+? Pues se dan 80 amperios partido por el valor de la conductancia G2 con signo menos. ¿De acuerdo? Porque la intensidad tiene signo negativo. Bueno, pues esos son menos 4000 voltios. Insisto, con las referencias que están marcadas en rojo. ¿Cuál será la tensión de la bobina L2 con las referencias que le hemos puesto? Pues la tensión de la bobina L2 en C2+, como está en paralelo con la conductancia, se dan 4000 voltios negativos. Bien, seguimos. Recordad que aquí hay 0 amperios y aquí tenemos 100 amperios que vienen de la fuente. Pues si tenemos 100 amperios que vienen de la fuente y por la bobina van 0, estos 100 amperios vienen por G1. Luego, ¿cuál será la tensión que hay en G1? Pues la tensión que hay en la conductancia G1, ¿quién será?
pues la tensión que hay será la intensidad, ¿de acuerdo?, partido por la conductancia. Si hacéis la operación, ese valor son 5000 voltios. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la tensión en la bobina 1. ¿Quién será la tensión en la bobina 1? Pues la tensión en la bobina 1, C2+, ¿a quién se da igual? Pues se da igual a la tensión en la conductancia G1 menos la tensión en la bobina L2. Estoy aplicando la ecuación de malla. Uy, vaya salto que ha dado esto, perdón. Estoy aplicando la ecuación de malla. Bueno, pues la tensión en la bobina L1 se da ¿a quién? Pues la tensión en la bobina L1 se da 5000 menos 4000, 9000 voltios. Ya tengo hecho el primer apartado. Bueno, pues a mí esto me hace mucha gracia porque a veces han venido alumnos a la revisión que este apartado lo han resuelto de la siguiente forma. Este apartado lo han resuelto diciendo que si yo conociese la ecuación diferencial, es decir, perdón, la ecuación diferencial no, si yo resolviese este circuito y tuviese el valor de la intensidad en la bobina L1 y en la bobina L2, o en la tensión en la conductancia G1 y G2, yo sustituiría en T igual a 0 y obtendría este valor. Pero como no lo he podido calcular por falta de tiempo, pues no lo pongo. ¿Verdad? ¿Tengo el planteamiento correcto? Pues ni de coña. Si os creéis que esto sale de la ecuación diferencial y de la solución, no se puede obtener la solución sin tener las condiciones iniciales. Así que los que ponen eso tienen ya un cedito en este apartado. ¿De acuerdo? Porque significa que es que no tienen ni idea de resolver una ecuación diferencial. Así que cuando os cuenten vuestros compañeros que yo tenía hecho todo el planteamiento bien y me ha puesto el profesor un 2 o me ha puesto un 0, que os digan de verdad cuál es el planteamiento. ¿Vale? Así que todas las fake news esas que hay sobre los exámenes, pues que os la vayáis quitando de la cabeza. Bien, segundo apartado. En el segundo apartado nos piden cuál es la evolución de la intensidad en la bobina L2, ¿vale? Es decir, quiero saber cuánto vale I sub L2 de T para T mayor o igual que 0. Como ya hemos dicho antes, para T mayor o igual que 0, lo que tenemos es que se cierre el interruptor S2 y el conmutador S1 cambia de posición. Bien, tendremos que plantear algún tipo de ecuación diferencial. Y para plantear una ecuación diferencial en la que esté perdón, la intensidad de la bobina L2, deberíamos o bien utilizar nudos, ¿vale? O bien utilizar mallas. ¿Vale? Bien, pues lo que podríamos hacer aquí es utilizar nudos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es un buen método de análisis. Obtener o aplicar el método de mallas, pues si esto se está quieto, a veces está quieto. No, ya decía yo que no. Bueno, pues aplicar el método de mallas podría ser, nos daría exactamente el mismo número de ecuaciones, pero yo creo que no viene mal alternar los métodos de análisis. Simplemente un comentario, y el comentario, si se está quieto esto ya de una vez, ¿vale? El comentario es un comentario muy sencillo. Y es que esto se puede reducir más aún la ecuación si pensamos un poco. Y es mediante la transformación de esta fuente de intensidad en fuente de tensión. Pero en fin, esto me podéis decir que es una idea feliz y yo tampoco me voy a ir por esa idea feliz. Aunque es un poco pensar en el circuito. Bueno, pues vamos a plantear la ecuación del nudo A y la ecuación del nudo B. Bien, yo creo que un sistema de ecuaciones como este no creo que haga falta plantearlo muy en detalle, sino que simplemente pues vamos a poner el nudo A, que se me ha borrado, que es el nudo de la izquierda. No creo que se esté quieto, pero la ecuación del nudo A, ¿quién sería? Pues la ecuación del nudo A sería que la intensidad de la fuente I sub G1, que está entrando, tendría que ser igual a las que salen. ¿Y quiénes salen? Pues sale la que salga por la conductancia, ¿vale? Más la que salga por la bobina. ¿Vale? Aunque esto se va, es que no sé cómo hacerlo. Cuando se pone cabezón, no hay manera de sacarlo de aquí. ¿Vale? Y en el nudo B,
lo que tenemos es que no hay ninguna intensidad de fuentes y tendríamos la intensidad que sale por la bobina L1, ¿vale? La intensidad que sale por la bobina L2 y la intensidad que sale por la conductancia G2. Bueno, pues lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones íntegro-diferenciales con dos incógnitas. Y me diréis, ¿y dónde está la ecuación diferencial que necesitamos para el circuito? Bueno, pues esta ecuación, este sistema de dos ecuaciones, lo que hay que hacer es aplicar Cramer, ¿vale? Que para eso habéis estudiado este método en matemáticas. Lo que vamos a hacer es coger este sistema, ponerlo en forma matricial. Dejo las dependencias de t, ya sabéis que I sub G1 depende del tiempo, ¿vale? Y nos dará este sistema de ecuaciones. Esta es la matriz de coeficientes, que es la matriz de admitancia de nudo. Fijaos que esta matriz me sale simétrica respecto a la diagonal, lo cual me indica que previsiblemente no voy muy mal encaminado. Esto es como la prueba del 9 que os decía del orden del circuito. Normalmente me va a dar datos de que voy bien, pero no necesariamente es una regla 100% fiable. Pero bueno, nos da una cierta seguridad de que al menos vamos más o menos bien. Bueno, pues fijaos, a mí lo que me piden es la intensidad de la bobina L2. Si me piden la intensidad de la bobina L2, lo que me interesa es el nudo B, ¿vale? Luego lo que yo debo despejar es U sub B. Esto también es una cosa que me asombra en los exámenes, y es que cuando a uno le piden una variable eléctrica de un circuito, pues resuelve en el método de Cramer la variable que te interesa. No resuelva las tres que tal sale el sistema de ecuaciones, que no tiene ni pie ni cabeza. Y eso es un problema, os insisto una vez más, de pensar. Es decir, que me están pidiendo la intensidad de la bobina L2, pues necesito el nudo B, no el A. Bueno, pues vamos a pensarlo un poco, ¿de acuerdo? Es decir, os insisto en eso, hay que pensar un momento antes de empezar a llenar páginas y páginas y páginas, ¿vale? Bueno, pues si aplicamos Cramer, ¿qué tenemos? Pues si aplicamos Cramer tendremos que la tensión U sub AB, ¿a quién se da igual? Pues se da igual al determinante de ¿quién? Pues G1 más 1 partido L1D, lo he puesto un poco pequeño, menos 1 partido L1D, ¿vale? Menos 1 partido L1D y 1 partido L1D más 1 partido L2D más G2. Vale, ya me he equivocado. Perdón, esto es I sub G1 y esto es 0. ¿Vale? El determinante de arriba. Y el de abajo sí que es este. G1 más 1 partido L1D menos 1 partido L1D menos 1 partido L1D. Y luego tenemos, pues como las dos bobinas son iguales, 2 partido LD. Ya les voy a dejar de llamar sub 1 y sub 2. Y las dos conductancias también son iguales, así que le voy a llamar G. Bueno, pues el determinante de arriba lo que da es, que esto yo creo que se ve bastante bien, es I sub G1 partido por LD. Y el determinante del denominador, pues es bastante fácil calcularlo, ¿vale? G cuadrado más 1 partido L cuadrado D cuadrado más 3G partido LD. Y claro, aquí ahora la gente me dice, ¿y dónde está aquí la ecuación diferencial? Pues la ecuación diferencial está en que el denominador lo pasamos multiplicando a la izquierda, como si fuera una matriz, es decir, multiplicamos por la izquierda la derivada, ¿vale? Y obtenemos la ecuación diferencial. Es decir, me explico, multiplicamos por la izquierda G cuadrado, 1 partido L cuadrado D cuadrado, más 3G partido LD, esto por U sub B, es igual a ¿quién? Pues esto es igual a 1 partido LD por I sub G1 de t. Esto, aunque no lo parezca, es la ecuación diferencial de ese circuito. Claro que queda un poco raro, pero por otra parte, a mí lo que me interesa es la I sub L2. ¿Y la I sub L2 quién es? Pues la I sub L2 es 1 partido por la inductancia L2, que es la misma que la L1, 1 partido LD por U sub B. Luego lo que voy a hacer es, en esta ecuación, voy a meter la U sub B en función de I sub L2. Y me quedará así. G cuadrado más 1 partido L cuadrado D cuadrado
más 3G partido LD, ¿por quién? Pues por LD, perdón, bueno, L2D, que es LD también, por I sub L2 dt. Y esto es igual a 1 partido LD por I sub G1 dt. Bueno, pues multiplico por 1 partido por L y derivo, es decir, multiplico por LD dos veces por L cuadrado d cuadrado, ¿y qué me queda? Pues me queda G cuadrado por L cuadrado por d cuadrado por I sub L2 dt, más ¿quién? Voy a multiplicar ahora este término, multiplico por L cuadrado d cuadrado, luego me queda 3G LD por IL2 dt, y ahora el último término, si multiplico por L cuadrado d cuadrado, dicho de otra forma, derivo dos veces respecto al tiempo y multiplico por L al cuadrado, pues me queda más ¿quién? Pues más 1 por I sub L2 dt es igual a I sub G1 dt. Ecuación diferencial lineal no homogénea de orden 2, de coeficientes constantes. Y a partir de aquí, esto ya es un problema, por decirlo así, a partir de aquí esto es un problema ya de resolución de ecuaciones diferenciales. Bien, vamos allá. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es sacar la solución de la homogénea. ¿Vale? Que este es el paso que le habíamos llamado 1, solución de la ecuación homogénea. ¿Cuál es la ecuación homogénea? Pues la ecuación homogénea es esta de aquí. Bueno, la verdad es que tampoco valía la pena repetirla, pero bueno. Vamos a repetirla y así todo lo tenemos claro. ¿Cómo se resuelve esta ecuación no homogénea? Pues tenemos que sacar la ecuación o el polinomio característico. Y el polinomio característico, como ya sabéis, es sustituir la d por una variable que es s, con lo cual nos quedará esto, gl cuadrado s cuadrado más 3gls más 1, ¿de acuerdo? Igual a 0. Si sustituís valores, esto vale 6 por 10 elevado a menos 3 y esto de aquí vale 4 por 10 elevado a menos 6. De tal manera que las raíces de ese polinomio característico son S1 igual a menos 1390 unidades segundos a la menos 1, pongo esto por no confundir con la S, y la S2 vale menos 191 segundos a la menos 1. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Pues esta es una respuesta de la que habíamos llamado sobreamortiguada. ¿Vale? Bueno, y la solución, perdón, no es sub, estamos sacando la I sub L de la homogénea, pues tendría una pinta de este tipo, K1 elevado a S1t más K2 elevado a S2t. ¿Vale? Si yo os pregunto cuál es la constante de tiempo de este circuito, es decir, cuánto va a durar la homogénea, o lo que es lo mismo, la respuesta natural, ¿qué me contestaréis? Pues como ya dije en la teoría, tendríamos que coger el valor absoluto de la raíz más pequeñita, en valor absoluto, que sería el 191. Esto, pues aproximadamente son unos 5 milisegundos, es decir, que el circuito este entraría en transitorio en aproximadamente, perdón, dejaría el transitorio entre unos 15 o 20 milisegundos. Por eso os decía que para este circuito un tiempo infinito serían, cuidándonos mucho en salud, por encima de 20-25 milisegundos. Es decir, que en un decir amén, ¿qué se dice? Vale, pues ya tenemos la solución de la homogénea. Segundo paso que nos queda, el segundo paso que nos queda es la solución particular. ¿Qué pasa con la solución particular en este circuito?
Bueno, pues con la solución particular en este circuito, lo que sucede en este circuito, si nos fijamos bien en el circuito y nos fijamos bien en el enunciado, vámonos al enunciado, nos dice que determinamos la intensidad L2 desde 0 hasta 30 milisegundos. Desde 0 hasta 30 milisegundos, la fuente que hay conectada, ¿qué es? Pues la fuente que hay conectada, si yo me olvido de lo que hay después, la fuente que hay conectada es una fuente de valor constante 100 voltios. Si la fuente que hay conectada es una fuente de valor constante 100 voltios, la pregunta es, ¿qué tipo de solución ando yo buscando aquí? Pues estoy buscando una solución de régimen permanente de continua. Y en régimen permanente de continua, ¿qué le pasa a las bobinas? Pues a las bobinas lo que les pasa es que se convierten ¿en qué? Bueno, pues precisamente en eso, se convierten en un cortocircuito. No significa que desaparezcan, significa que actúan como si fuesen un cortocircuito. Bueno, pues aquí está la L1, aquí está la G2, perdón, aquí está la bobina 2, me estaba yo confundiendo. Aquí está la bobina 2 y aquí está G2. Bueno, pues este circuito en continua también, la verdad es que se me resiste mucho, porque es una asociación de elementos y obviamente si los 100 amperios van por aquí, si yo fuese una intensidad no me iría por un camino con impedancia, ni me iría por este camino que tiene impedancia, sino que me iría por este de aquí que es mucho más cómodo. Luego, la intensidad de la bobina L2 en régimen permanente, claro que en el examen esto me lo tendréis que demostrar, ¿de acuerdo? La intensidad de la bobina L2 en régimen permanente es una constante, obviamente, y esa constante son 100 amperios. ¿Vale? Luego la solución general, ¿quién se da? Bueno, pues la solución general se da la solución de la homogénea, la I sub L2H, más la I sub L2P. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos un poquito más. Ya queda poco. Tercer paso. El tercer paso la verdad es que lo tenemos casi hecho, porque el tercer paso son las condiciones iniciales. ¿Las condiciones iniciales quiénes son? Pues las condiciones iniciales son la intensidad de la bobina L2 en C2+. Cuidadito con esto. La intensidad en la bobina L2 de la ecuación diferencial tiene la misma referencia que la I sub L2 que nosotros hemos utilizado al principio. Porque esto la gente, como decía antes, pasa de todo y no pone la referencia. Pues vamos a verla. Pues sí, uy, qué casualidad, sí que tiene este sentido. Luego lo he hecho bien. ¿Qué he hecho bien? Pues he hecho bien lo siguiente. He hecho bien en decir que esta intensidad, que es la que sale en la ecuación diferencial, esta de aquí, que es la I sub L2 de t, su valor inicial en esa referencia, hacia abajo, sí que vale 80. Cuidadito con esto. 80 amperios. ¿Y quiénes se dan esos 80 amperios? Pues esos 80 amperios se dan el valor de la intensidad I sub L2H en C2+, más la intensidad L2P en C2+. La homogénea, las exponenciales en t igual a 0 valen obviamente 1, luego esto será K1 más K2 más 100 de la particular, y ahora me queda la derivada de la intensidad I sub L2 en C2+, que como también hay por ahí mucho académico, pues simplemente coges esta intensidad y la derivas. Vale, pues otro cedo al cociente. ¿Quién es la derivada de la intensidad en la bobina? Pues la derivada de la intensidad en la bobina es su tensión, ¿de acuerdo?, partido por su valor de inductancia. ¿Cuál es la tensión de sub L2? Pues la tensión de sub L2, como el profesor es muy cabrón, nos la ha pedido en el primer apartado. Y esa tensión es de menos 4000, que lo hemos calculado antes, y la inductancia de la bobina L2 es 0,1 henrio. Bueno, pues esto vale menos 40.000. ¿Menos 40.000 qué? Pues derivada de una intensidad respecto al tiempo, es decir, amperios partido por segundo. Pues tenemos la segunda condición inicial. Esta derivada de I sub L2 se da la derivada respecto al tiempo de la solución particular en C2+, más la derivada respecto al tiempo de la componente homogénea.
en C+. ¿Cuánto vale eso? Pues esto hemos dicho que vale menos 40.000. La derivada de la particular, obviamente, la particular es una constante, pues la derivada de la particular va a ser 0. Y la derivada de la solución de la homogénea se da la derivada de una exponencial, se llama por el exponente, pero aquí nos saldrá S1 por 0, luego esto no cuenta porque es 1, más K sub 2 por E elevado a S2 por 0 por S2. Luego tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de donde sacamos K1 y K2. Bueno, eso es una chorrada, pero como una catedral. Yo no voy a andar... Yo no voy a andar resolviendo eso, sino que simplemente la K1, si la obtenéis, son 39,19 y la K2 son menos 59,19. Hombre, yo lo que os daría es un consejo, que ya sé que no lo vais a seguir, algunos no lo vais a seguir, pero un buen consejo es que cuando yo tenga, que manía con la intensidad, cuando yo tenga esta solución que me da esto, pues yo creo que no está de más perder un minutillo, ponerla y decir, ¿realmente esto va bien? Bueno, pues si realmente esto va bien, vamos a coger esto. 39 menos 59 son menos 20 más 100 son 80. Es decir, que sí que parece que no me he equivocado. Su valor inicial sí que es la condición inicial. Esto es un consejo, simplemente que si queréis lo hacéis y si no, no. Pero yo me quedaría un poco más tranquilo a la hora de coger la página y guardarla antes de entregar el examen. Bueno, ya viene el tercer apartado, que como el profesor de circuitos es muy cabrón, no se puede hablar con él y todas esas cosas y demás. Pone unos exámenes que no hay quien los resuelva. Lo he planteado todo bien y me ha puesto un 2 y demás cosas y demás. Pues en el tercer apartado me pide, creo que se ve bien, dice, utilizando cualquier método de análisis en el tiempo, la evolución de la intensidad que suministra la fuente de intensidad 1 al circuito, desde t igual a 30 milisegundos hasta t igual a 40 milisegundos, determinando la ecuación diferencial, la solución de la homogénea, las soluciones particulares, las constantes de tiempo y las condiciones iniciales. Valor de este apartado 1,1 puntos. Bien, ¿cuál es la intensidad que proporciona una fuente de intensidad? Pues si yo me he estudiado el tema 1, cosa que no aconsejan los alumnos repetidores, si yo me he estudiado el tema 1, la intensidad que proporciona una fuente de intensidad me parece que es la característica de esa fuente de intensidad. Luego lo que me están pidiendo es esto. ¿Vale? Esta es la ecuación diferencial. La ecuación de definición. Y una pregunta un poco imbécil. ¿Esa intensidad o esa característica tengo que plantear las ecuaciones del circuito? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que la característica está aquí. Lo que tengo que sacar es la ecuación de esta recta. Bueno, pues lo que hay que sacar es la ecuación de la recta que empieza en 100, ¿vale? ¿En qué tiempo? Pues en 30 milisegundos y que concretamente pues tiene un paso por 0 en 40 milisegundos. Aquí está la I sub G1. Bueno, pues en mi pueblo esto es un chollo. Claro, que es un chollo también si has hecho el test FEDO y sabes expresar estas ecuaciones. Así que, moraleja, léete el enunciado porque a lo mejor puedes ganar un punto en 1,1 puntos en ¿cuánto? 2 minutos, pues más o menos. Diréis que este tío qué borde es, qué mala uva tiene y demás. No es mala uva. Estas son cosas que os van a pasar en la vida real. ¿De acuerdo? Que hay problemas que son tan tontos como esto. Mirar una hoja de un catálogo o tener un poco, por decirlo así, de sentido común. Y a veces los problemas consisten en eso. ¿De acuerdo? Por eso os he dicho muchas veces que las competencias, me río mucho de ellas, porque las competencias suponen hacer algo mecánicamente.
El concepto y el conocimiento es pensar y razonar. Y eso, por mucho que digan los pedagogos, lo importante es el concepto, ¿vale? Y esto es una postilla para algún pedagogo por ahí que... No todos, pero alguno recalcitrante. Venga, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.